de lo que nosotros recogemos los relatos de cómo Dios obraba, y vemos ahora en día, pareciera que la fe se ha apagado. Entonces yo le preguntaba al Señor en mi corazón, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿O qué era lo que llevaba a estos hombres de Dios a ser efectivos en lo que estaban haciendo, a ser efectivos en su ministerio? Y cuando se armó ese revuelo, entonces dice ahí, y contesta Pedro cuando le llegan a reclamar que se están descuidando de eso, y Pedro les dice, no es correcto que descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dice ahí, palabra de Dios. Cuando yo escuché eso, no le entendía al Señor, pero algo me estaba diciendo en ese momento, y me vino a mi corazón que decía que ellos tenían claras cuáles eran sus prioridades. Escuchen bien, hermano Gerardo. Tenían claras cuáles eran sus prioridades. Se ocupaban de una sola cosa, óyeme bien, y siempre tomaban la mejor parte, que era estar a solas con Dios. Pedro le dice, no es correcto que descuidemos la palabra, que descuidemos, porque Pedro sabía el ministerio que él tenía. Y todo el ministerio estaba sustentado en la palabra y en la oración. Y es de ahí donde nace lo que hoy vamos a predicar nosotros. Todo lo que nosotros hagamos en la iglesia, todo lo que nosotros estemos ejerciendo dentro de la iglesia, cualquiera que sea el ministerio que tengamos, tiene que estar fundamentado, mi querido Dios, hermano, en el secreto con Dios, en la unidad con Dios. Recuerdo lo que decía Jesús a Marta en San Lucas 10, 41, 42. Ella le dijo, mira Jesús, mi hermana María no me ayuda, le dice, ¿verdad?, a hacer lo que estoy haciendo para servirte. Pero le dice Jesús, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas, una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no se le será quitada. Palabra de Dios. ¿Qué le dice eso a usted, hermano Gerardo? Realmente Dios nos enseña tantas cosas, y al meditar lo que pasa en ese momento, ¿verdad?, con Marta, estaba siendo absorbida por cosas que no vamos a decir que no eran importantes. Hay cosas que son importantes, pero hay otras cosas que son todavía más importantes, y allí Jesús le hace mención. O sea, María ha escogido la mejor parte. O sea, como queriendo decirle, o sea, tú elegiste irte mejor a hacer otras cosas, que no le dije que están malas, que no eran malas, porque a lo mejor está preparándole la comida, él estaba, qué sé yo, lo que estaba haciendo. Pero le dice, enfatiza en eso, María ha escogido la mejor parte, y esa parte, le dice, no le será quitada. Entonces, un punto muy importante ahí en todo eso. Pero haciendo más o menos un resumen, ¿verdad? Yo estaba meditando, ahorita que estaba hablando mi hermano Nelson, de cómo era el mover de la iglesia primitiva. Cuando decimos iglesia primitiva, era la iglesia que allá, ¿verdad?, en la época de San Pablo, en la época en donde Jesús acababa de morir, y se le predicaba a la gente una forma de vivir, se le predicaba a la gente un modo de vivir, y el modo de vivir era según la manera de Cristo, porque el mismo Pablo decía, es el Cristo que ustedes crucificaron, es el Cristo que hace milagros, es el Cristo que hace levantar a los muertos. Y Pablo tenía plena convicción de eso. Entonces, y al poder nosotros reflexionar de cómo era el mover de aquella época de Dios y el mover de Dios a esta época, rotundamente da un giro tremendo
el tiempo de Dios, no porque Dios haya cambiado, sino porque los hombres han cambiado. No porque Dios no sea el mismo, Dios es el mismo. Dice en su palabra: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, cuando nosotros vemos aquella iglesia que se movía, aquella iglesia que Pablo predicaba, y que en un momento me llama la atención que cuando Pablo predicaba, dice que con solo una predicación se convertían hasta 5,000 personas. O sea, qué poder de convencimiento, qué poder que tenía su palabra, porque realmente era el mover del Espíritu Santo quien lo hacía, que la gente escuchara y se pudiera llenar totalmente de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a nuestros tiempos, nosotros nos identificamos por ser la iglesia de Cristo, por ser la iglesia que Cristo fundó en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del mundo no prevalecerán sobre ella. Entonces, muchas veces nos llenamos la boca solamente con decir que somos la iglesia de Cristo, pero si somos la iglesia de Cristo, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está el mover de Dios, pues? ¿Dónde está la manifestación de Dios en los miembros que andamos ahí y que atraemos a la gente? Porque Pablo nos enseñó eso. San Pablo fue aquel hombre que realmente predicaba un Jesucristo que había resucitado y que era capaz de llegar donde estaba la necesidad, y era capaz de cambiar aquel modo de vida de un enfermo, cambiarlo totalmente. Entonces, para nosotros, hoy en día, 2018, año 2018, en donde nosotros estamos siendo absorbidos por tantas cosas, el enemigo nos ha puesto una cortina, nos ha puesto una venda espiritual para que la iglesia de Cristo, pues solamente de nombre, se diga que es la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia que siempre ha prevalecido, que es la iglesia que no ha sido fundada por hombres. Pero si fue fundada por Cristo, ¿dónde está el mover de Él? Entonces, eso es lo que queremos decirte a esta hora, que no es que Dios cambia, los corazones de los hombres han cambiado, el amor se ha enfriado, la cercanía que tenía el hombre en aquella época no es la misma que la que tiene hoy. Entonces, ¿pero qué te queremos decir en esta tarde? Nosotros no venimos a juzgarte a ti, nosotros no venimos a juzgar a nadie, porque Dios se encargará de hacer eso. Lo que te queremos decir es que Cristo es el mismo, que Cristo no cambia, porque dice en su palabra: aunque tú seas infiel, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Aunque yo le falle, aunque tú le falles, Él no te va a fallar. Entonces, lo que queremos decirte a esta hora es que tú tienes que adquirir un compromiso con Dios. Un compromiso. Y al adquirir un compromiso con Dios, te haces cercano a Él, te haces amigo de su presencia. Así como San Pablo, un siervo de Dios, que él sabía que no tenía que descuidar la palabra, que él sabía que era importante hacer tantas cosas, pero tenía la plena convicción de que tenía a alguien que dice en su palabra: vean allá arriba donde está Cristo. Entonces, realmente, hermanos, nosotros nos tenemos que llenar literalmente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque es nuestra vida, porque realmente es lo que a ti te va a identificar que realmente eres un hijo de Dios. Porque en su palabra dice: por sus frutos los conocerán. Entonces, realmente Dios se irá moviendo dependiendo como tú te muevas. Dios seguirá actuando dependiendo como tú actúes. Dios seguirá haciendo obras dependiendo como tú te muevas en la dirección de Él. Yo rápidamente le voy a interrumpir, hermano, porque me toca Dios en mi corazón en este momento cuando te dice algo. Ha dicho algo, muchas cosas poderosas. Escucha bien lo que voy a decir a raíz de la revelación que Dios le da a mi hermano. Hoy en día muchos defienden la Iglesia Católica, ¿entendés? Ha nacido mucha defensa de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia no debería de estarse defendiendo,
Pero ¿cuál es el problema? Que yo veo en el Facebook, en la ¿cómo se llama? Apologética, que algo que antes no existía, pues ahora hay una necesidad de fundar un ministerio de apologética. Óyeme bien, pero estamos tratando de demostrar que la iglesia es la correcta. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que con nuestro testimonio es que nosotros ensuciamos la iglesia. Y si es que lo puedo decir de esta manera, hermano. ¿Por qué? Porque resulta que el que defiende la iglesia en el Facebook, digamos, que esta es la verdadera iglesia y que no sé qué, que no sé cuánto, dicen. Pero cuando tú vas a ver en el mismo Facebook, está poniendo cosas que son contrarias inclusive a lo que está declarando la iglesia en ese momento. ¿No me entiende? Bien dice la palabra de Dios que en los últimos días, por la maldad de muchos, el corazón de muchos más se enfriará. Entonces, ¿cuál es el detalle que estamos diciendo en este momento? Nosotros no estamos poniendo en tela de juicio ni la iglesia católica, ni el mover de Dios. Lo que estamos poniendo en tela de juicio es nuestro testimonio como católicos que somos. Bien decía un famoso sabio, que no voy a decir el nombre, no decía, si yo, para mí, Cristo es admirable, y yo le creo a Jesucristo, a los que no le creo, a los que se llaman cristianos. Y hoy en día no es la iglesia católica la que está fallando. Somos nosotros los que nos llamamos ser miembros de la iglesia católica, los que nos estamos poniendo de nuestra parte. Y esto no es una predicación ni un mensaje apologético, sino una llamada en el nombre de Jesús a levantarnos una vez más. Porque decíamos, ¿verdad?, qué diferencia había entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Y no es la iglesia la equivocada, ni tampoco Dios viene siendo el mismo. Los que hemos cambiado somos los hombres. Los que hemos cambiado somos los católicos. Los que hemos bajado, y muchos defienden, no, en la iglesia hay misa todos los días, decimos. Pero ¿quiénes van a la misa de la iglesia todos los días? Casi nadie. No, que nosotros tenemos oración constante ante el sacramento a las 3 de la tarde, ante Jesús sacramentado. Pero ¿cuántos van a ver ahí? Muy pocos. Y eso es lo que está faltando hoy en día. Y eso es lo que nos decía el Señor. ¿Sabe qué? Han cambiado las prioridades. Los apóstoles eran amantes de la palabra, pero hoy a los católicos no les gusta leer la palabra. Perdóneme, mi querido hermano. Y qué bonito fuera que cuando yo y mi hermano Gerson venga y prediquemos este mensaje, tú digas, es verdad, eso está en tal parte. Pero nosotros manejamos, perdónenme, le voy a seguir dando, manejamos bien el Facebook, manejamos bien el Instagram, y no estoy promocionando esas cosas. Todos lo sabemos, todo lo necesario, pero todo eso nos aparta muchas veces de Dios. Y lo que nos acerca a Dios no lo buscamos. ¿Cuál era el secreto? Porque estamos hablando en el secreto. ¿Cuál era el secreto de la iglesia primitiva? Es que ellos buscaban a Dios más en el secreto, todos los días. Y eso, mi querido hermano, es lo que habían aprendido de Jesús. Cuando estaba meditando, y estamos como estancados en esto mismo, pero es que es tan importante, es tan necesario. Cuando meditábamos en esto, óyeme bien, se nos venía a la mente lo que es la historia del padre Emiliani Tardí. Y yo no sé si todos los que me escuchan conocerán quién era el padre Emiliani Tardí. Y si no conoces, te invito a que busques en YouTube, ahí aparece, y busca la historia o la biografía del padre Emiliani Tardí. Y dice que el padre Emiliani Tardí, lo digo rapidito, era un hombre, dice él mismo, contando su
¿cómo se llama? Su biografía, ¿verdad? Su testimonio, contando, dice que era un sacerdote que era misionero, él era de Canadá, porque él ya murió. Entonces, y él en Sudamérica dice que fundaba iglesias, fundaba centros de conferencias.